Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Educación efectiva, Montessori o tradicional, el tema de esta noche en Opinión 21. Para abordarlo nos acompañan las siguientes personalidades a quienes me permito presentar. Ella es Margot Galante, quien es directora de la Casa de Niños y Taller de la Comunidad Montessori AC. La Comunidad Educativa Montessori, CEMAC, es una institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para sus programas de Casa de Niños, Taller y Secundaria, así como a la UNAM para el CCH. Es supervisada por la Association Montessori International, organismo que establece los procesos y estándares de este sistema. Según palabras propias, los miembros de CEMAC entienden la educación como un proceso dinámico en el que se brindan las condiciones físicas, psicológicas, sociales, espirituales y académicas para que la persona considerada como agente de su propio desarrollo tenga la oportunidad de desarrollar de manera cabal todas sus potencialidades. Y ella es Cecilia Herrera, directora de primaria de la Escuela Mexicana Americana. La Escuela Mexicana Americana es una institución de vanguardia en educación bilingüe a nivel básico y medio superior, fundada hace más de medio siglo. Se dedica a la formación de estudiantes bilingües con sólidos conocimientos, valores éticos, artísticos, deportivos y humanistas de una manera integral. Fomentan el ejercicio de una libertad responsable, la conquista de una autonomía y el desarrollo de la creatividad personal. Margot, Cecilia, bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Opinión 21. Gracias por invitarnos. Y pues, ¿qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? Como padres, elegir la mejor escuela para nuestros hijos es una de las decisiones más importantes y difíciles. Entre las interrogantes que surgen durante el proceso es si los métodos de enseñanza alternativos serán mejores a los tradicionales. Las diferencias entre ellos son marcadas, como también son los logros de los estudiantes. De acuerdo con la educadora María Montessori, los niños aprenden a hablar, leer y escribir de la misma manera como aprenden a gatear, caminar y correr, es decir, de forma espontánea. Y aunque su sistema pudiera parecer natural, siempre ha causado gran controversia dado a que se le atribuye menor disciplina que al sistema tradicional. Pues para comenzar con esta conversación, Margot, la pregunta que le da nombre a este programa, ¿educación efectiva, Montessori o tradicional? Yo pienso que ambas pueden ser efectivas, pero no todos los modelos educativos caen igual de bien a todos los niños. En general, el sistema Montessori es muy amigable para cualquier tipo de niño, pero además nos buscan muchos papás que no les ha ido bien a sus hijos en el sistema tradicional, porque tienen bajas calificaciones o porque los tachan de que son muy inquietos, etcétera, y entonces buscan una alternativa. Cecilia, la misma pregunta, ¿educación efectiva, Montessori o tradicional? Mira, yo coincido con la profesora en que no todas las escuelas están hechas para todos los alumnos, para todas las familias, porque principalmente es esto, ¿no? La parte de la familia que va acompañando al alumno para buscar esta calidad en la educación. Sin embargo, también es importante mencionar que para nosotros lo tradicional ya quedó como muy estereotipado. Es solo tradicional, en donde la imagen del profesor es emisor, receptor, el alumno, y no hay más. Estamos en época de cambio, estamos actualizándonos, modernizándonos, entonces tenemos que entrar al cambio. ¿Y cómo? Pues precisamente buscando, dentro de todas las metodologías, dentro de todos los métodos de enseñanza, hacer una formación encaminada al conocimiento que el propio alumno adquiera, y no nada más irse por la parte de la calificación, por la parte del maestro, sino buscando centrarse en las necesidades individuales y personales del alumno. ¿Y cómo es este proceso tan difícil de escoger como familia la mejor escuela y también escoger la mejor escuela para cada uno de los miembros de nuestra familia? Porque justamente está este tema del que hablábamos. Quizás
para uno de mis hijos un modelo es el idóneo, pero para otro no lo es? Es difícil que a veces lo sepas cuando tienen 3 añitos o 2 añitos, realmente, si les va a servir a lo largo de toda su infancia y su juventud, ¿no? Pero, como decía también la profesora, o sea, un sistema centrado en el alumno siempre va a ser mejor que un sistema centrado en el profesor. Un sistema en donde el alumno construye el conocimiento y donde el alumno tenga oportunidad de aprender haciendo, va a privilegiar más el aprendizaje y va a privilegiar más también el estar a gusto, la salud emocional de los niños. ¿Y cómo es también la recomendación que se hace, ustedes como conocedoras, que debe de ser la decisión en casa? ¿Cómo debe de tomarse esta decisión de elegir a qué escuela, a qué colegio ir? Pues son decisiones difíciles para los padres. De hecho, cuando empiezan en sus primeros años, que es preescolar y la continuidad, hay muchos elementos que ellos buscan. Una escuela que tenga continuidad, preescolar, primaria, secundaria, prepa. Una escuela en donde precisamente los chicos se sientan como en casa, porque aquí estamos hablando también del método de enseñanza, pero del ambiente escolar, ¿no? Entonces, en el momento que ellos escogen, ellos lo hacen buscando la mejor opción, y no hay nada, no hay una certeza, ¿no? Son los elementos que ellos consideran que es lo mejor. Empiezan los chicos y yo creo que en el camino es como los papás van consolidando esta aceptación de lo que ellos escogieron que fue lo mejor para sus hijos, viendo obviamente los resultados, viendo obviamente los avances. Entonces se busca una escuela, y es parte de lo prioritario también para nosotros, en donde se haga fusión con la familia, ¿no? O sea, los papás también tenemos que caminar juntos, ir de la mano, acompañarnos. No son ya la escuela, la casa, una situación particular, o sea, es una fusión de todo y es un acompañamiento mutuo. Y en ese sentido los papás se van sintiendo seguros, se van sintiendo acompañados y se van sintiendo que tomaron las decisiones correctas. ¿Se vale equivocarse en el camino y decir, esta no era la escuela ideal para mi hijo, este no era el sistema perfecto para él, para nosotros como padres, para nosotros como familia, y cómo corregirlo? Yo creo que no son errores, yo creo finalmente que son pruebas, y como todo, en lo que no funciona vas aprendiendo. Entonces, en esa prueba en donde ellos ya incluyeron a su hijo en una escuela, funcionó, todo funciona de la mejor manera, continuó. No, entonces busca un cambio benéfico para mi hijo, benéfico para la familia, pero nosotros no lo consideramos como un error. Fue parte de un aprendizaje de conocer que no era el sistema, que no era el acompañamiento que necesitaba, y bueno, hago un cambio buscando otra opción que le venga bien tanto a mi hijo como a la familia. Y Margot, en ese sentido, por ejemplo, la educación Montessori es una de estas alternativas. Sí. ¿Es siempre una alternativa o puede ser también una decisión de primera instancia? No, puede ser una decisión de primera instancia. En mi caso, por ejemplo, personal, con mis hijos, fue una decisión de primera instancia. Al conocer la metodología, al conocer el sistema, sí, desde un inicio pensé que era lo mejor para mis hijos, y así lo hice. Para muchas familias es una decisión de primera instancia, para otras vienen un poco después, más tarde, siendo una alternativa, ¿no? Pero bueno, pienso que para tomar esa decisión, cualquier familia que empieza con su primer hijo y empieza con una edad de preescolar, 2, 3 años, y va a buscar escuela, tienes que ir y visitar varias escuelas y ver qué sientes que sí va contigo, qué lo sientes más cómodo, qué te convence más, en dónde te sientes a gusto para hacer este primer paso. ¿Y qué tan fácil, Margot, es que un alumno, que un estudiante, que una familia, que una realidad se adapte a las necesidades de la educación Montessori? Bastante sencillo. Claro que también buscamos esta fusión con las familias. Si queremos este acompañamiento de casa, escuela, niño, es un triángulo. Todos incidimos en la educación de los niños, tanto la escuela como la casa. Entre más coincidencias entre escuela y casa, mejor vamos a poder sostener a este niño, levantarlo y que salga adelante, ¿no? Y del otro lado, Cecilia, recibir a un
estudiante que viene de una educación Montessori, de un sistema Montessori, de estos sistemas distintos, alternativos, no es el único, pienso en educación activa, en cualquier otro, ¿qué tan fácil es recibirlo y qué tan fácil es que se adapte a la educación tradicional? Mira, nosotros en particular trabajamos con las inteligencias múltiples, ¿no? Y las inteligencias múltiples van ligadas con las competencias básicas. Entonces, si partes de ahí, es una atención personalizada de acuerdo a las estructuras de cada uno de los chicos. Entonces, sí recibimos alumnos que vienen de otro tipo de sistemas, en donde precisamente probaron, no les funcionó. Para nosotros es darle la estructura, porque para ellos, de alguna forma, lo que quizá no funcionó es esa estructura que debían tener y no la tienen. Ese es básicamente el problema a los que se enfrentan los chicos que recibimos de escuela Montessori o de alguna otra metodología. Entonces, es ir acompañando igual que los demás alumnos. O sea, no es que sea difícil, es un nuevo reto y es ir acompañándolo a ellos como a todos los demás. ¿La educación Montessori es solo para estos jóvenes, para estos niños libres, para estos niños de pensamiento abierto? ¿Hay etiquetas que debemos quizás eliminar, borrar? Sí. ¿Cuáles son? De que los niños hacen lo que quieren en Montessori. Nada más alejado de la realidad. Pero sí es una etiqueta grande que tiene Montessori. Tal vez, porque si tú observas un salón Montessori, sí vas a ver que no hay una maestra al frente hablando y que cada niño diferentes niños están haciendo diferentes cosas y en un momento dado se paran de su lugar, van a tomar algún material, regresan, o van a tomar agua, regresan. Un salón Montessori no hay una clase frontal, hay grupos de mesas, hay materiales al alcance de los niños y la guía Montessori va tomando un material, invita a algunos niños a trabajar con él, otros niños toman algún otro material que conozcan y todos en un lapso de 15, 20 minutos a lo mejor ya están todos trabajando. Y en este trabajo en el Salón Montessori, propositivamente tienen que pararse, ir, llevar un material a su lugar, traer otro, ir por una cartulina a otro lugar, regresar. Entonces les das motivos de movimiento, ¿sí? Para que no estén, porque no es la naturaleza de ellos estar quietos tantas horas sentados. ¿Esto implicaría, Cecilia, una pérdida de control, una falta de control de el guía? ¿Cómo se le conoce? La guía o el guía. El guía en Montessori, en el caso de ustedes como profesor. Es justamente lo que mencionaba al principio. Nosotros obviamente hemos ido actualizando, modernizando, incluyendo las otras metodologías. Y desafortunadamente se tiene esa idea en cuanto a que si somos tradicionales es esa parte del profesor, el alumno no se mueve, el alumno tiene que estar sentado. Por supuesto que no. Nosotros hemos incluido metodologías humanistas, constructivista, cognitivista. Entonces, en todas estas estructuras, pues el alumno también se mueve, el alumno también participa, el alumno también hace propio el conocimiento, el alumno también explica, se para, se mueve. Como mencionaba hace ratito, dentro de las inteligencias múltiples, pues obviamente están los chicos que necesitan ese movimiento, que es corporal, kinestésico, necesitan esa parte visual, necesitan esa parte intrapersonal o interpersonal. Entonces, en ese movimiento, esa mala idea que se tiene que porque somos o que se dice que somos tradicionales no se mueven, no, por supuesto que no. Nada más que obviamente sí estamos con la idea, vivimos en una sociedad, formamos parte de una sociedad en donde hay reglas, en donde hay normas, en donde hay límites y bueno, visto desde nuestro punto, hay que respetar las reglas, las normas, las disciplinas, pero buscando el respeto, es decir, no la no movilidad del alumno, sino el respeto a los compañeros, al trabajo de los compañeros, al de la maestra, a la investigación, simplemente se hacen también investigaciones, método científico, el precisamente conocer y moverse es parte de ese respeto donde hay reglas, hay normas, hay límites que nosotros manejamos, ¿no? Cecilia Margot, debemos de hacer una pausa. La conversación aquí apenas comienza. Usted puede ser parte de ella, ya sabe cómo hacerlo. Regresamos en breve aquí a Capital 21, Ciudad Donde Te Ves. No tardamos.